Crimen de Villa Gesell, ¿cuáles son las estrategias que está usando la defensa de los rugbyers? ¿Qué pasa si a los rugbyers al momento de la detención no leyeron los derechos? Y la marcha que se hizo, por justicia y en contra de la violencia, convocada por los padres, familiares y amigos de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado, ¿puede jugarle a favor a los rugbyers? Los rugbyers se conocieron dichos y conversaciones de WhatsApp cada vez más indignantes y más conmocionantes. Aquí está el informe. No, amigo, lo mataron. ¡Dale! Nos agarraron todo el cuello, nos agarraron todo para afuera, estamos todos. Vamos a vuelta al centro. ¿Qué onda? Capaz que lo cruzamos. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía. Llaman a la ambulancia. ¿Caducó? Bueno, unas escuchas de WhatsApp, audios de WhatsApp realmente indignantes y conmocionantes. Estamos con un abogado defensor de personas que acuden a la justicia penal. Claudio Calabresi, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? No sos abogado de los rugbyers, pero lo que queremos entender es la estrategia que se está llevando adelante. En principio, esta idea de que algunos de los rugbyers detenidos, de estos jóvenes que asesinaron a Fernando Báez Sosa, argumentan que no saben por qué fueron detenidos. ¿Falló la lectura de los derechos al momento de la detención? Y si falló, ¿qué puede pasar? Mira, primero, ahí hay una cuestión de forma que, muchos abogados defensores argumentan que de cualquier manera hoy a la fecha está subsanado, porque la audiencia de ayer, justamente cuando se los notifica de la ampliación de la imputación, esto es por la alevosía, ya eso está subsanado. Entonces, me parece que la defensa vaya por ese lado y buscar el planteo de una nulidad por ahí, me parece que no va a prosperar. En las películas de Estados Unidos lo vemos muy seguido, esta idea de que se le lea al delincuente detenido sus derechos, y si no se los leyó, después el abogado defensor habla de, ¿cómo se llama? La doctrina del árbol... El fruto del árbol venenoso. Exactamente. Esto quiere decir que el primer paso que hay que dar, de alguna manera, está contagiando de nulidad el resto de los pasos. Si hubiera sido así, ¿la ley argentina tiene ese mismo criterio? Sí. Si no se le hubieran leído los motivos y sus derechos al momento de la detención. Sí, pero acá no ocurrió. Y no creo que lo pueda sostener en el tiempo, porque la fiscal no los anoticia de nada si no tuviera un abogado defensor asistiéndolos. En este caso, que no haya sido el defensor privado, sí, no significa que no hayan tenido abogado defensor. Claro. El Estado... Defensor oficial. Vos, Luciana, lo has tocado muchas veces acá en tu programa, tenés, hay toda una cuestión que reclaman las víctimas que no tienen abogados y solamente los representa el fiscal en su caso, claro, pero no son parte del proceso. Claro. Y que si quieren un abogado, lo tienen que pagar. En cambio, en este caso, el Estado le pone a los imputados un abogado de oficio. Ahora, ¿cómo funciona, Claudio? Hay un sospechoso, en este caso estos 10 rugbyers. ¿Quién le tiene que leer los derechos cuando van a buscarlos a la casa que alquilaban en Villa Gesell? ¿La policía? ¿El fiscal tiene que estar sí o sí presente en el momento en que se los va a detener? ¿Cómo funciona el procedimiento en ese caso? No, claro, de ninguna manera. No. ¿Cómo es? Claro, no hace falta que esté el fiscal. Ahí, quien ordena la detención, sí, en este caso, es el juez. Sí. Ha pedido el fiscal. O sea, por supuesto que estamos hablando de... son minutos contados, hay prueba preliminar, no hay, digamos, una prueba estudiada, pero, digamos, ya si se tiene prima facie que fueron ellos, claro, o que pueden ser estas personas, se ordena la detención. Ha pedido de la fiscal. Va la policía a detenerlos, entonces. Exactamente. Sí. Quien detiene es la policía. La policía en ese momento labra un acta con testigos civiles, porque así lo dice el código, sí, y en ese momento le hace la lectura de derechos. Lo que acá está reclamando el defensor, el doctor Tomei, entiendo, es que no se le exhibieron las pruebas, no que no se le leyeron los derechos.
Entonces hay una diferencia entre leerle los derechos y esto es, usted tiene derecho a permanecer en silencio, ¿no? Es ese tipo de texto. Exactamente. Eso es un cliché. ¿Cuáles son los derechos que tiene un delincuente cuando es detenido? Bueno, a guardar silencio, a no declarar en su contra, que está siendo detenido por orden de tal juez. Claro, se le informa. En la causa tal, o sea, son cosas básicas. Luego de eso viene y están los testigos escuchando. Si no hay testigos escuchando que la lectura de derechos ¿es nulo esa lectura? No, es que aparte es muy difícil, salvo que sea, por ejemplo, en el campo, en un infraganti delito, que se los tenga que detener en ese momento, claro. Bueno, la lectura de derechos sobrevendrá después, frente a dos testigos. Porque obviamente hay lugares en que por ahí son inhóspitos. Claro, no hay... sucede todo muy vertiginosamente, claro, y no hay dos testigos ahí. Porque aparte, ten en cuenta, Luciana, que o sea, el testigo no puede ser un testigo policial. Claro. Tiene que ser un testigo civil y así lo dice el código. Claro. Entonces eso rápidamente, con el correr del tiempo, se tiene que subsanar. Dentro del expediente y dentro de las posibilidades ¿Y también. con qué plazo se tiene que...? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar sin que se le lean los derechos a un detenido? No, prontamente, no. ¿Pero ahí la ley estipula algún tipo de límite? Es que eso, a ver, realmente ahí... Eso es casi inmediato, digamos. Se los detiene cuando se los traslada, en este caso, a una comisaría o al juzgado. Pero si pasara un día... No, nunca pasa un día. No. No porque ahí sí, obviamente, se puede vulnerar derechos porque claro, la persona tiene que estar conteste de por qué se lo detiene, claro, a orden de quién. Ahora, entonces, la lectura de los derechos está claro. Vos decías que el abogado defensor de los rugbyers sostiene que no se les mostraron la evidencia. ¿Qué evidencia se debería mostrar a un acusado o a un sospechoso en el momento de su detención? En realidad, ahí, y también creo que me parece que erra el camino, digamos, el colega, porque no es que se le van a mostrar todos los videos al momento de la detención, de la declaración del imputado, y en ese momento se le van a exigir, se le van a exhibir los videos. Todo eso está en la causa y lo mismo que tiene el particular damnificado lo tiene el defensor. Claro. O sea, quien lo va a ver es el defensor. ¿El defensor oficial o privado? O privado. Lo que sí se tienen que enumerar la cantidad de pruebas que existen en contra, o por lo menos prima facie que existen en contra, como para sostener una imputación. Pero después, esas evidencias no se muestran al momento de la detención y de la lectura de los derechos, sino en la declaración indagatoria. Claro, en este caso la declaración del imputado se llama. Declaración del imputado. Bien. Los nuevos códigos hablan de la declaración del imputado, ya quedó como en desuso la declaración. ¿Y eso sucede en un cierto plazo ya fijado? Quiero decir, los trasladan a una comisaría y la declaración del imputado debe hacerse inmediatamente que llegue a la comisaría, ¿o hay un plazo mayor que puede tener? No. Según, puede ser en 24 o en 48 horas, digamos, no más que eso en realidad. Y sí o sí el abogado, no importa si es oficial, el defensor, no importa si es oficial o contratado por los acusados, tienen que acceder a esa prueba. Tienen que estar presentes. Claro, tienen que estar presentes y acceder a la prueba. Obviamente que el imputado, como sabés, se puede negar a declarar, como en este caso se negaron a declarar, no hay ningún problema. A ver, se le enumeran la cantidad de pruebas que puedan existir en su contra, si es que, digamos, por lo menos todas las que se tengan en ese momento, porque... Fíjate lo que está pasando en esta causa, sigue habiendo pruebas, todos los días aparecen más pruebas. Si hay más pruebas y si se amplía la imputación, obviamente hay que llamarlos, hay que notificarlos, hay que decirles cuáles son las pruebas en su contra y obviamente tienen nuevamente el derecho de poder hablar. Por eso llama la atención que la estrategia de defensa, que la teoría del caso de la defensa, sea solo insultar a la fiscal. O sea, ¿en qué sentido la insulta? ¿Cuáles son esos insultos? Y porque, por lo menos por lo que tuvimos a la vista en estas horas, decirle llamarla mentirosa, decirle que les mintió en la cara, o sea, todas esas cuestiones que no van a ir a ningún lado, porque... A ver, la fiscal... ¿Hay jurisprudencia de algún caso en el que la policía no haya leído los derechos a los detenidos en el momento en que los acusados son aprehendidos y efectivamente fue declarado nulo lo que siguió a partir de eso? Puede pasar. A ver... ¿Conoces algún caso? ¿Te recordás alguno en particular? No. La verdad que no. Puede pasar, pero no creo... A ver... No creo que eso sea un error insalvable. Me parece que eso se puede subsanar tranquilamente, porque obviamente, por esto que te digo, normalmente tengamos en cuenta que nosotros nos movemos en Capital o en Gran Buenos Aires, en esta zona, donde siempre hay un testigo a las 4 de la mañana. Pero si esto te sucede en el campo, donde no hay ninguna persona civil que no tenga que ver con la policía,
Ahí, mira, te digo más. Lo que hace la policía en estos casos, si es que tiene que allanar un lugar, pide testigos de otro lado y los traslada al lugar donde, donde van a allanar. Claro. Porque es muy difícil que a lo mejor se consigan testigos. Previendo esa situación. Previendo esa situación, ¿entendés? Claro. Ahora, y te hago una pregunta que también tiene que ver con no estamos en contacto los ciudadanos comunes con este tipo de situaciones y quizás el cine nos sirve como alimento para las hipótesis que te dejemos. Los acusados al momento de ser aprendidos podrían decidir hablar o comentar algo sin la presencia de sus defensores. No. No pueden hacer eso, aún con la propia voluntad. O sea, si decidieran, quiero declarar y no quiero que esperar a la llegada del abogado, ¿no lo pueden hacer en la ley argentina? No. Sí o sí tiene que estar presente el abogado. Si hay una cuestión que tienen un problema con su abogado particular, lo tienen que manifestar y el juez le va a poner un abogado de oficio. Pero cuando son detenidos y todavía no tienen abogado, funciona un abogado de oficio. Exactamente. Bien. Pero igual, de cualquier manera, si, por ejemplo, estos chicos que están en libertad, los dos, Guarino y Milanesi, que están en libertad, hubieran querido tener otro tipo de asistencia y no cuentan con un abogado particular previamente, le pueden decir al juez, yo quiero manifestar mi voluntad de declarar, pero no quiero ser representado por fulano. Y ahí se le pone el defensor oficial en turno, que por turno corresponde, ¿no? Claudio, hay otro argumento de la defensa que fue, como vos decías, contra la fiscal, en el sentido de que sostiene que, dada la divulgación que ha tenido el caso y todos los detalles que se cubren casi minuto a minuto, habría un sesgo quizás en la manera, en la manera en que la fiscal está analizando y evaluando la prueba, si había una inclinación a condenarlos o considerarlos culpables, y eso podría estar tiñendo la causa. La marcha del otro día, ¿puede darle un argumento en ese sentido también al abogado en relación a que toda la opinión pública ya los ha condenado abiertamente? Después de la pausa me lo contestás. Bueno. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Crimen de Villa Gesell, el de Fernando Báez Sosa. Los rugbyers cada vez más complicados, más implicados con los nuevos audios, por ejemplo, que se conocieron en las últimas horas. Estamos con un abogado defensor, abogado penalista, Claudio Calabresi. Claudio, ¿qué casos tenés bajo tu responsabilidad? Bueno, yo soy abogado del senador Marino, que es una causa muy conocida. Intervengo en la causa, soy el abogado del comisionado mayor Aveni, en la causa del jefe de policía de la ciudad. Sí. Bueno, tenemos bastante... Soy el abogado de Ana del Boca, digamos. Un abogado muy experimentado en el fuero penal. Gracias. Por un lado quedó pendiente la pregunta de si este argumento de la defensa de los rugbyers que sostiene que hay animosidad a partir de que, bueno, toda la opinión pública los está condenando taxativamente a los rugbyers y que eso de alguna manera está tergiversando el proceso judicial y llevándolo a exageraciones. ¿Crees que eso es un argumento atendible y que la marcha del otro día le puede estar dando argumentos para reforzar esa idea al abogado? Bueno, a mí me llama la atención la manera que el colega pretende defender estos 10 rugbyers a la vez. Me llama la atención. Pero no solamente a mí, sino a todos los colegas con los que hablamos todos los días y tenemos casos en los que intercambiamos permanentemente opiniones sobre casos así que son de materia de opinión pública. Ahora vamos al tema de esta cosa, de este espíritu de cuerpo que sigue uniendo a estos rugbyers y cómo con un solo abogado todos se sientan representados. Pero ¿puede ser un argumento para los abogados defensores de delincuentes cuando es un caso tan resonante que la opinión pública ya los haya condenado de alguna manera? Por ejemplo, si se diera un juicio por jurados, que esos jurados pueden estar influidos por la sentencia que la opinión pública hizo. Mira, a ver, pensar eso es subestimar a la gente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, quien tiene la facultad de elegir si es, digamos, si lo va a juzgar un tribunal técnico, en este caso 3 jueces de cámara, de la sala que le toque, o un jurado de ciudadanos comunes, ahí tenemos una cuestión dirimente y que me parece que hay un error muy grande, sobre todo para, digamos, insisto con esto, subestimando a la gente. Y tenemos algo que, bueno, Juan Carlos Bloomberg, que fue uno de los, digamos, propulsores del juicio por jurado en Córdoba, yo
colaboro con la Fundación Axel Bloomberg. Sí. También ayudamos a bastantes personas que necesitan a veces asistencia letrada gratuita y no tienen acceso en su carácter de víctima. Y el otro día Bloomberg, Juan Carlos, decía justamente esto. En el caso del médico Cataldo, en el caso del carnicero, el juicio, o sea, el jurado, digamos, de personas civiles, carnicero comunes, que persiguió a un delincuente y lo terminó matando. Lo absolvieron. Y en el caso de Farré, que mató a su mujer de no sé cuántas puñaladas, lo condenaron a perpetua. O sea, me parece que el tema de que la opinión pública tiene una injerencia directa sobre los casos, por supuesto todo el mundo tiene una opinión. Sí. Pero la justicia logra, el proceso judicial logra aislar ese efecto. Y se van a ceñir en las pruebas que hay, porque es muy fácil decir, no, son culpables, pero perdón, hasta ahora se han mostrado como culpables todo el tiempo. Claro. Porque yo no, a ver, y mira, para hacer hincapié en algo que me parece muy importante, el acto de defensa por excelencia que tiene un imputado es su propia declaración. Por supuesto que tiene derecho a guardar silencio y a negarse a declarar, pero cuando una persona no tiene nada que ver, o por lo menos tiene algo para decir, aunque sea breve, lo dice. Acá se han negado una y otra vez a declarar. Claudio, señalabas esta defensa casi corporativa, ¿no? Un grupo de 10 personas, de 10 jóvenes, con distintos grados de, distinta categoría de imputación o partícipes necesarios, quien da efectivamente la patada, 2 liberados por el momento, y sin embargo hay un solo abogado. ¿Es razonable que los padres, por ejemplo, de los 2 liberados que no son sobreseídos, sino que han sido liberados porque todavía no hay tanta evidencia, sigan teniendo el mismo abogado que aquellos que son considerados los directos asesinos, los que dieron la patada final que termina con la vida de Baez Sosa? Mira, qué buena pregunta la que haces, porque acá, a ver, para que el doctor Tomei, el colega Tomei, siga defendiendo a los 10 rugbyers a la vez, con la misma teoría del caso, porque hasta ahora no ha mostrado otra cosa, otra carta, otra manera de exponer esta defensa. Es porque hasta la fecha no existen intereses contrapuestos, o él no considera que existan intereses contrapuestos entre ninguno de los imputados. Y los imputados y los padres de los imputados tampoco lo están considerando. Estamos hablando de los imputados. Ahora, hablando de los padres de los imputados. Eso ya sería una materia de análisis, digamos, que excede a lo procesal y tendría que ser materia de análisis desde lo personal. Yo tengo en este momento Guarino y Milanesi, digamos, en libertad, en la casa, pero considerados partícipes necesarios, pero con un argumento que los deja bastante afuera. Claro, porque, podrían tener una estrategia de defensa distinta. Podrían tranquilamente tener estrategia distinta. Y me pregunto, ayer los 8 rugbyers detenidos fueron a decirle de todo a la fiscal. Es una mentirosa. Sí. Milanesi y Guarino, porque están libres porque justamente la fiscal lo pidió, ¿también van a ir a decirle que es una mentirosa? Claro. Porque si es una mentirosa para una cosa, es una mentirosa para la otra. Claro, decirle que es una mentirosa no les conviene a ellos porque están libres. Entonces, me digo, sigo sosteniendo la misma teoría del caso para los 2 que están en libertad y para los 8 que están detenidos. Es bastante, digamos, muy agarrado de los pelos eso, ¿no? Eso habla de un funcionamiento muy particular de este grupo de jóvenes de rugbyers, en el sentido que hay un pacto de silencio que se sostiene a pesar de la presión. Mirá, evidentemente... ¿Que solo se rompe por las filtraciones de los audios? Bueno, evidentemente sí, Luciana, porque, a ver, insisto con esto, si existieran intereses contrapuestos entre ellos, o sea, llamado, como vos lo mencionás y como lo dice el común denominador, este pacto, el famoso pacto de silencio, que nosotros para los abogados no lo decimos de otra manera, no existen intereses contrapuestos entre ellos, por lo menos hasta ahora, los pone a todos en la misma calidad. Claro. Porque directamente si una persona se muestra inocente, dice, pará, yo enfrento una pena de condena a cadena perpetua. 50 años, ¿no? 50 años. Todos. Todos. ¿Me voy a quedar acá porque soy amigo? Nada más que por eso. Bien. O porque mi papá pagó una defensa y entonces yo me quedo acá y me dicen que me niegue a declarar. ¿Eso te llama la atención a vos? Mucho.
Bueno. A mí y a un montón de colegas. Claro, claro. Llamativo el funcionamiento de este grupo de jóvenes. Muchas gracias, Claudio, por estas precisiones de este universo que se nos queda tan lejos.